Hay personas que no gritan, pero te desgastan. Que no insultan, pero invaden tu espacio personal todo el tiempo. Que no se enojan, pero están siempre a la defensiva, listas para atacar. Y convivir con ellos no es difícil, es agotador. Porque cada vez que intentas poner un límite, te hacen sentir culpable. Cada vez que eliges tu paz, te acusan de exagerado o egoísta. Y al final te vas apagando para no encender tu furia. Pero, ¿hasta cuándo vas a seguir cediendo tu poder por miedo al conflicto? Hoy te voy a mostrar cómo recuperar tu centro, cómo protegerte sin tener que pelear y cómo volver a elegirte, incluso cuando la otra persona nunca cambie. Cuando convives con personas difíciles, el primer pensamiento que aparece es: ¿seré yo el problema? Porque la otra persona te convence de que estás exagerando, que todo está bien, que eres muy sensible o que malinterpretas las cosas. Y poco a poco empiezas a dudar de tu percepción. Y eso es lo más desgastante de vivir con alguien así, que no solo te invade, sino que te hace creer que eres tú quien está mal por notarlo. Pero no eres tú. Estás en un ambiente emocional donde la tensión es constante, donde tu cuerpo no puede relajarse, donde tienes que medir tus palabras o gestos, porque si no, algo explota. Y eso, con el tiempo, no solo agota tu energía, también daña tu autoestima. Y no todas las personas difíciles son iguales, pero muchas comparten ciertos rasgos que vale la pena nombrar. 1. Personas agresivas. No saben discutir sin atacar. Siempre están en modo guerra. Levantan la voz, imponen miedo, usan amenazas o manipulación emocional para hacerte ceder. 2. Personas invasivas. No respetan tu espacio. Te interrumpen, se meten en tus decisiones, te hacen sentir que no tienes derecho a tener tu vida separada de ellos. Y 3. Personas a la defensiva. Todo lo toman como ataque. No puedes expresar un desacuerdo sin que se sientan heridos o respondan con enojo. Así que ahí la conversación se vuelve imposible. Y lo más difícil no es solo lidiar con este tipo de actitudes. Y es que muchas veces estas personas son familiares, parejas, jefes o amistades cercanas. Y no puedes simplemente desaparecerlas de tu vida. Entonces, la pregunta es: ¿cómo me cuido sin tener que pelear con ellos? ¿Cómo me elijo sin perderme en el conflicto? Y eso es lo que vamos a trabajar ahora. Porque cuando vives rodeado de personas difíciles, tu cuerpo empieza a hablar. Cuando te sientas siempre tenso, te duele el cuello, la espalda, o tengas insomnio, dolores de estómago, o quizás sientas agotamiento extremo, como si tu energía se agotara sin tener que hacer un esfuerzo físico, eso no es casualidad. Estás en modo de alerta constante. Y lo que muchas personas no saben es que vivir con personas emocionalmente invasivas o agresivas activa tu sistema de supervivencia. Aunque no haya ningún golpe o ningún grito, tu sistema nervioso no distingue entre violencia física y emocional. Si tu cuerpo siente peligro, se activa igual. Y vivir así mucho tiempo te rompe por dentro. Y no solo afecta tu salud, tu ánimo o tu autoestima, afecta tu capacidad de pensar con claridad, de tomar decisiones, de sentirte tú. Por eso poner límites no es egoísmo, es autocuidado, es protección energética, es salud emocional. Y cuando estás enfrente de alguien que te invade, agrede o siempre se pone en la defensiva, es normal reaccionar de forma automática. Pero hay ciertas respuestas que en lugar de protegerte, te debilitan más. Error 1. Tratar de explicarle con calma todo el tiempo. Las personas difíciles no escuchan para comprender, escuchan para defenderse o atacar. Y tú gastas tu energía dando argumentos, pruebas, explicaciones que no sirven, solo te frustran. Error 2. Guardarte todo para no generar conflicto. Silenciar lo que te molesta no evita el problema, lo traslada a tu cuerpo. Te tragan las palabras y aparecen los síntomas, los enojos acumulados y el desgaste emocional. Error 3. Responder con más agresión, que eso es algo típico. A veces después de tanta contención explotas, pero gritarle a alguien que ya vive a la defensiva solo alimenta el caos y al final termina siendo tú el que se siente culpable. Error 4. Buscar que cambie. Pasan meses, años esperando que la persona recapacite, entienda, se dé cuenta. Y mientras esperas eso, postergas tu propia sanación. Y error 5. Creer que tú debes sanarla, o sanarlo, o entenderla más, o entenderlo más. Ser empático no es sinónimo de ser un mártir. No es tu trabajo reparar lo que el otro se niega a ver. Tu tarea no es cambiar a la persona, es proteger tu paz frente a su caos. Y ahora vamos directo a lo importante, que sí puedes hacer cuando tratas con personas difíciles. Así que aquí van 5 estrategias emocionales
1. Establece un límite interno antes que externo. Antes de hablar, decide tú hasta dónde estás dispuesto a llegar. Tu límite no es una reacción, es una decisión previa. Ejemplo, si me vuelve a gritar, me retiro de la conversación. Si vuelve a burlarse, corto la interacción. Eso te da claridad, y con claridad no te arrastras emocionalmente. 2. Usa frases límite que no abran un debate. Evita frases como me hace sentir tú siempre, ¿por qué me hablas así? Usa en su lugar, con este tono no puedo continuar. No voy a responder si me estás atacando. En este momento, no prefiero seguir esta conversación. Son frases firmes, neutras, sin energía de víctima o de pelea, porque no estás pidiendo permiso. Estás marcando tu campo. 3. Regula tu cuerpo antes de responder. La paz no se impone, se encarna. Antes de hablar, respira. Siente tus pies, tu espalda. Recuerda que no estás obligado o obligada a reaccionar como el otro espera. Y tu calma no es debilidad, es protección energética. 4. Define con claridad qué conductas no toleras más. Haz una lista personal y escríbelo si es necesario. ¿Vas a seguir tolerando los gritos? ¿Vas a seguir dejando que interrumpa tu descanso? ¿Vas a seguir justificando lo que te lastima? Definir lo que no vas a aceptar es el primer paso para sostenerlo cuando llegue. Y 5. Prepárate emocionalmente para el ruido que vendrá. Porque cuando pones límites, la persona difícil va a reaccionar, va a hacerte sentir culpable, va a victimizarse, va a usar su vieja estrategia. Y ahí es donde tú tienes que sostenerte. Porque si cedes cada vez que el otro se enoja, nunca vas a entender que ya no tiene ese poder sobre ti. Te voy a contar la historia de Rodrigo. Un hombre de 29 años llegó a terapia sintiéndose drenado, triste, frustrado, pero sin saber por qué. Vivía con su madre, una mujer que no gritaba, no insultaba, pero estaba todo el tiempo marcándole errores. Cómo debía vestirse, qué debía de decir, cuándo tenía que llamar, cómo debía actuar. Cualquier intento de distancia o autonomía era recibido con frases como «¿Te estás alejando de mí? ¿Te da vergüenza ser mi hijo? Después no digas que no tienes a nadie». Rodrigo no quería herirla y por eso nunca le decía nada. Pero cada vez que hablaban, él terminaba con dolor de cabeza, ansioso, apagado. Hasta que un día la pregunté en terapia, ¿dónde termina ella y dónde empiezas tú? Y no supo responder. Ese fue su punto de inflexión. Empezó a poner límites energéticos. Apagaba el teléfono después de cierta hora. Decía, no puedo hablar de esto ahora, sin justificarse. Y se dio el permiso de vivir su vida, aunque eso incomodara. Y al principio, obviamente, su madre reaccionó mal. Pero él se sostuvo. Y con el tiempo la reacción cambió. No porque ella se volviera diferente, sino porque él ya no era el mismo. Y aunque no lo veas, tu cuerpo y tu campo energético están en constante comunicación con los demás. Y cuando estás cerca de una persona emocionalmente agresiva, invasiva o a la defensiva, es como si su caos intentara penetrar tu campo y ocupar el lugar que le pertenece a tu calma. Por eso es tan importante desarrollar estrategias internas de protección, incluso cuando estás físicamente presente en la situación. Y aquí te comparto 3 técnicas simples, pero muy efectivas, que puedes usar en tiempo real. Técnica 1. Respiración de sello. Cuando notes que alguien te está drenando o alterando, inhala profundo por la nariz contando 4 segundos. Y mantén la respiración por 2 segundos. Y exhala por la boca de forma lenta. Mientras exhalas, imagina que estás sellando tu campo, como si cerraras una puerta invisible entre tú y el otro. Hazlo 3 veces, sin que nadie lo note, y eso evitará que entres en el juego emocional que el otro quiere iniciar. Técnica 2. Anclaje al cuerpo. Mientras escuchas a la persona hablar, lleva tu atención a una zona en particular de tu cuerpo. Pueden ser tus pies, tus manos, tu espalda contra el asiento. Y eso te saca de la mente reactiva y te devuelve al presente. No estás atrapado o atrapada. Estás eligiendo cómo responder. Y eso es poder. Técnica 3. Límite visual interno. Si la interacción ves que es muy invasiva, visualiza una esfera de luz entre tú y el otro.
Una esfera que no rechaza ni agrede, pero que filtra. Te permite escuchar, observar, sin absorber. Y este acto simbólico tiene un impacto real en tu campo energético. Porque donde va tu atención, va tu energía. Y si tu atención está en proteger, tu energía también se protege. Y estas técnicas no son una magia espiritual, son mecanismos psicoenergéticos que ayudan a tu cuerpo a mantener ese eje y a tu alma a no entregarse a cada conflicto. Y ahora te hago una pregunta directa y me encantaría leerte. ¿Cuál es la situación o persona que más te cuesta manejar hoy sin perder tu paz? Y si puedes, escribe tu historia en los comentarios. Y si no sabes cómo expresarlo, simplemente pon: estoy aprendiendo a poner límites. Este espacio es para ti, recuérdalo, para que sepas que poner límites no te hace egoísta, te hace responsable de tu propia vida. Y si nadie antes te lo dijo, yo sí te lo digo hoy. Tienes derecho a sentirte en paz, incluso si otros no lo entiendan. Así que ahora vamos a ir a algo más profundo. Apaguemos estas luces. Inhala profundamente por la nariz y exhala suavemente por la boca. Inhala y exhala lenta y profundamente, sin presión alguna, tratando de tomar lo que más podamos de oxígeno, pero sin presión alguna. Manteniendo el mismo ritmo de respiración. Ahora, visualiza que frente a ti está esa persona difícil. Puede ser quien tú quieras. Está ahí, sin hablar, solo mirándote. Y entre tú y esa persona, visualiza una luz, una barrera suave, pero firme. Una luz que te pertenece, que nace de ti y que protege tu espacio. Inhala y esa luz crece desde tu pecho hacia afuera. Exhala y esa luz crea un círculo protector a tu alrededor. Y ahora, desde ese espacio seguro, dile internamente a esa persona: no voy a pelear contigo, pero tampoco voy a dejar que cruces mis límites. No necesito que cambies para estar en paz. Solo necesito recordarme que yo también importo. Siente esa verdad. Repite si lo necesitas. No necesito pelear para protegerme. Mi paz no depende de tu aprobación. Hoy me elijo a mí. Y haz una última respiración profunda. Y empezaremos a volver a abrir los ojos. Hay una verdad incómoda, pero liberadora que quiero dejarte hoy. No todas las personas difíciles van a cambiar, pero tú sí puedes dejar de entregarte al conflicto. Tal vez esa persona sigue gritando, invadiendo, reaccionando, pero ya no va a encontrar a la misma versión de ti, porque ahora tú sabes dónde está tu límite, ahora tú sabes lo que mereces y sobre todo sabes que tienes derecho a dejar de absorber lo que no te corresponde. Muchas personas viven años pensando que amar es aguantar, que ser comprensivo no es quejarse, que tener paciencia es callar.
Pero la verdadera madurez emocional es saber cuándo decir hasta aquí, aunque el otro no lo entienda, aunque el otro se enoje, aunque tengas miedo, porque poner límites no destruye las relaciones sanas, solo destruye los vínculos que se sostenían a costa de tu paz. Y si tú estabas sosteniendo una relación así, quizás lo que te toca ahora no es seguir cediendo, sino empezar a recuperarlo. Y si este video te tocó, si sentiste que algo de esto lo estás viviendo, quiero invitarte a ver otro video que puede ayudarte a ir aún todavía más profundo. Y es este que está acá. Porque muchas veces, detrás de nuestra dificultad para poner límites, hay una herida más antigua. La necesidad de ser aceptado, de no ser rechazado, de sentirnos suficientes para que nos amen. Y cuando esa herida no se reconoce, cedemos nuestra voz, nuestro poder, nuestras decisiones. Así que nos vemos ahí. Nos vemos en este video.